De Borges. Borges, ¿sí? nos quedamos en Borges. Nos quedamos en Borges. Decíamos alguien importante porque formó los patricios santiagueños y porque tuvo dos intentos autonomistas que fracasaron en 1815 y en 1816. Y ahí aparece un caudillo, ¿sí? Un caudillo que es un prócer en un país vecino, José Gervasio de Artigas, ¿sí? ¿Por qué aparece Artigas en este relato que hacemos del proceso de la autonomía? Recordemos también Artigas, un caudillo oriental, uruguayo, aunque en ese momento no existía, ¿no es cierto? Uruguay como una nación independiente, pero que también alguien que desde el principio se va a plegar a la Revolución de Mayo y desde un principio también va a tener cierta oposición con Buenos Aires por sus ideas que podríamos englobar dentro de lo que conocemos como el federalismo, ¿sí? Lo recordamos a Artigas, ¿no es cierto?, porque se va a pelear, digamos, con la élite porteña y va a empezar a conformar lo que fueron ese grupo de provincias orientales, ¿no es cierto?, que en 1815 hicieron un congreso, ¿sí?, por el cual se habla, bueno, hasta hay algunos autores que hablan de una declaración más temprana de la independencia en 1815, el acta no está, nunca se le encontró, pero evidentemente hay un liderazgo de Artigas en estas provincias, de lo que es Uruguay, de lo que es Santa Fe, digamos, de lo que van a ser estas provincias Entre Ríos, las provincias del litoral, que van a conformar estos pueblos libres. Y en esas ideas y en ese proyecto político también se va a enmarcar lo que es el proyecto de Borges, ¿sí? Ahí encontramos ciertos aires de familia entre Artigas, entre Borges, entre Moldes, entre Bulnes, una idea, digamos, en donde tiene mucho que ver estas ideas del federalismo. Ahí se unen Borges y Artigas como estos dos caudillos, un caudillo provincial y este caudillo oriental que va a tener un gran liderazgo hacia 1815-1816. Por lo tanto, nos parecía que pensar en la figura de Artigas era importante del proceso de autonomía porque es una figura que con su proyecto político inspira también a Borges y a otros santiagueños, digamos, con su proyecto de los pueblos libres, que después fracasa. ¿Sí? Sí. Pero que hacia 1815, hacia 1816, cuando Borges hace esos intentos autonomistas, evidentemente la figura de Artigas va a ser influyente. No conocemos un epistolario entre ellos, pero uno lee las cartas de la época y las ideas circulaban. Y las ideas circulaban. Se hablaba de la causa, no se hacía énfasis. La causa, la federación. Eran palabras que aparecían ahí en ese vocabulario político. Exacto. Por eso la figurita de Artigas creemos que es interesante, la figura de este caudillo, para pensar en la autonomía provincial y en las ideas que circulaban en la época. ¿Qué otra imagen tenemos? Bien, has dicho a alguien muy vinculado al federalismo, alguien que no estuvo tan vinculado. ¿Quién aparece ahí? Este es el tucumano Bernabé Araoz. Bernabé Araoz. Tenemos que pensar en Bernabé Araoz entonces si pensamos en la autonomía provincial. Así es, Bernabé Araoz, ¿por qué? Designado gobernador de Salta del Tucumán en 1814, pero que cuando pasa a ser la provincia de Tucumán, separada de Salta, sigue, digamos, va a ser el primer gobernador de esta nueva unidad administrativa, ¿no? De esta nueva división administrativa que surgía aglutinando a Santiago del Estero, Catamarca y naturalmente a Tucumán, ¿no? Es decir, va a ser una persona que fue destacada durante la batalla de Salta, auxiliando allí a Belgrano, digamos, siendo un llamado héroe, digamos, de esa batalla en Tucumán primeramente y después también en Salta, que cuando se produce la caída de Posadas, después la de Alvear con las sublevaciones que se producen en su contra, digamos que un poco la presión del centralismo hacia el interior decae, ¿no? Decae, pero no así la presión de las capitales, de las intendencias, provincias, hacia las ciudades que formaban parte. Es decir que
Mientras Arauz estuvo al frente de la gobernación de Tucumán, no fue bastante centralista en ese aspecto y, por ejemplo, lo que es la repartición de los impuestos que se cobraban, etcétera, no era equitativa, ¿no? Sumado a eso que, por supuesto, era el que se encargaba de nombrar a las autoridades en Tucumán, en Catamarca, en Santiago del Estero, y que esto va a ser lo que origina, digamos, los dos intentos autonomistas de Borges, ¿no? Que figuras elegidas por Arauz para gobernar en Santiago del Estero respondían más a los intereses propios de Tucumán que a los intereses de Santiago del Estero. Es lo que dice en el acta de autonomía que leíamos al principio. Sí. ¿Qué es lo que leemos ahí? Justamente eso, ¿no? Las vejaciones, dice que sufrimos de Tucumán, la elección de autoridades sin la consulta a Santiago del Estero. Bueno, es de todo eso lo que se están quejando. Exactamente. Los Y, bueno, santiagueños, ¿no? y una vez que Borges va a ser fusilado, bueno, van a seguir, digamos, este tipo de atropellos en contra de Santiago del Estero, hasta que, bueno, después vamos a ver más adelante, aparece en escena Juan Felipe Ibarra y logra derrotar a los tucumanos, ¿no? Pero es interesante pensar en Arauz y no caer en esto que puede ser fácil de caer, que es decir, Arauz era malo y Borges e Ibarra eran los buenos, ¿no? Creo que no tenemos que caer en eso, sino mostrar, digamos, que Arauz tenía sus intereses, que tenía su forma de gobernar, que era la forma de gobernar, digamos, que había en ese momento, ¿no? No decir Arauz era el malo de la película y los santiagueños Borges e Ibarra, los cabildantes, eran los buenos. Chicos claro. con buenas intenciones. Claro, bueno. Todos tenían sus intereses, por supuesto, pero a nosotros como santiagueños pues nos puede parecer fácil. A mí decime que Arauz era malo. No. Contame su historia. Así que bueno, parece interesante mencionar, ¿no? Nombrar a Arauz porque Arauz también va a estar durante el Congreso de Tucumán preparando todo el escenario 1816 favorable para que pueda desarrollarse este Congreso. En algún momento vamos a hablar con algún historiador para también que nos cuente, ¿no es cierto?, esta versión de la autonomía de Santiago vista desde Tucumán, vista desde los actores políticos de Tucumán. Así es. Bernabé Arauz, entonces, Arauz. una figura central también para pensar la autonomía provincial, en este caso, que fue contra quien se rebeló Santiago del Estero, y en el acta de autonomía se lo menciona también, ¿sí? Así es. Vamos con otra figurita, estamos con las figuritas de la autonomía provincial. Vamos a avanzar, estamos ya avanzando en el programa. Manuel Belgrano. Manuel Belgrano. Manuel Dios. ¿Qué tiene que ver Belgrano? ¿Qué tiene que ver Manuel Quien Belgrano ordena con el la fusilamiento, autonomía? ¿no? Sí, Opa. sí señor. Aquí Pablo Araujo nos apunta, dice, quien ordena el fusilamiento de Borges, quien ejecuta el fusilamiento de Juan, mejor dicho, pensemos en ese momento. El pobre Estamos en 1816, declaración de la independencia. Uno de los objetivos de ese congreso, digamos, va a ser ya el ordenamiento interno. ¿Sí? Basta de desorden, ¿sí? Ya está, ya logramos la independencia. Ahora necesitamos tranquilidad, paz, basta de rebeliones, de estos focos de rebelión en las provincias. Muchachos, vamos a portarnos bien. Ya hicimos el lío que tenemos que hacer, ahora nos tranquilizamos. En ese contexto es que surge la rebelión de Borges, este intento autonomista de diciembre de 1816, y claro, eso es un foco de conflicto para las Provincias Unidas. Por lo tanto, Manuel Belgrano, como jefe del Ejército del Norte, digamos, y como responsable del orden en el norte, y sí, va a hacer cumplir esa resolución de ese Congreso de Tucumán por el cual se decía que ante alguno de estos intentos de rebelión, bueno, había que condenar esto y castigar con la máxima pena. Sí. Por lo tanto, Manuel Belgrano va a ser quien va a instrumentar, digamos, esta resolución del Congreso de Tucumán que decía que ante cualquier desorden interno había que castigar a esos líderes con la máxima pena. Por lo tanto, Juan Francisco Borges va a ser fusilado el 30 de diciembre de 1816 y con eso, obviamente, esos intentos autonomistas van a quedar postergados por lo menos. Por ese momento al menos, ¿no? Qué interesante. Eso y todo lo que se ha tejido acerca de
del orden del fusilamiento de Belgrano, de Borges por parte de Belgrano, ¿no? Hay todas unas leyendas ahí que sería largo entrar. Pero vamos con nuestra otra imagen, a ver. Antes ¿cuál de la es? imagen, tenemos Sí. fusilamiento de Borges. Sí. Lorenzo Lugones también. Lorenzo Lugones había participado Sí, de sí, esto y logra... se salvó salvó. Lorenzo Lugones. Sí, No Salvo así Lorenzo por- Lugones. Tenemos un poema